Estamos listos para empezar. Bienvenidos todos. Es una gran alegría poder estar reunidos de manera virtual. Una de las cosas positivas que tiene este mundo virtual al que nos hemos visto forzados a trasladarnos es poder estar juntos a pesar de la distancia. Así que a toda la gente que nos acompaña desde distintas geografías, una bienvenida. Esta propuesta es parte del programa Bidut Beyahat, que desde la Congregación Kol Shearit Israel de Panamá hemos establecido cuando empezó la pandemia hace 5 meses atrás. Bidut Beyahat quiere decir algo así como aislamiento juntos, que suena contradictorio, pero bueno, esto es parte de los tiempos que nos toca vivir. Estamos físicamente alejados, pero nos mantenemos reunidos. Y para esta noche tenemos una propuesta muy atractiva, muy interesante. Se ve por la cantidad de gente que está presente, tanto por el tema en sí como por la calidad de la expositora. Estamos transmitiendo también Facebook Live, porque si en algún momento se llena la sala, entonces para que sepan o comenten si alguien les pregunta, en el Facebook Live de la Kol Shearit Israel, tienen que poner KOL, Kol Shearit Israel, en nuestra página de Facebook, ahí estamos transmitiendo en simultáneo. Hace un par de semanas atrás, le escribí a Norma, que en primer lugar es mi hermana, por si quedan dudas, el apellido se escribe igualito, y si ven, es mi hermana mayor, aunque no parece. Le escribí tomando en cuenta que es una reconocida educadora, especialista en los estudios judaicos, y que siempre, desde que tengo memoria, ha buscado estos temas un poco diferentes, que tienen un giro así muy interesante, y salió la propuesta de hablar sobre brujas judías, así que inmediatamente me pareció excelente, y el feedback que hemos tenido ha sido muy positivo, y la asistencia que tenemos en estos momentos también es muy significativa, así que creo que estamos listos y dispuestos para escuchar a Norma. Los que quieran comentarios o preguntas lo escriben por el chat, y al final de la exposición entonces de alguna manera los compartimos si hay tiempo, y se evacuarán las dudas. Así que con mucha alegría, con mucho placer, le doy la bienvenida a Norma. Dije Norma, no Normita ni nada por el estilo. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias a la comunidad de Panamá. Mi hermano me sacó el chiste, iba a decir que me siento hermanada con esta comunidad, pensando que no iba a aludir a nuestro parentesco. Pero más allá de Gustavo, sigo la comunidad, bueno, porque recibo informaciones, porque lo sigo en las redes, entonces me es muy preciada para mí. Es la comunidad en donde se educa a mi sobrino, o sea, para mí es muy significativo, así que también es significativo que estén toda la comunidad de Panamá o todos los que decidieron sumarse. Más veo mucha gente de acá local, así que bueno, bienvenidos a todos. Bueno, hace mucho tiempo que me dedico a temas de judaísmo vinculados con el feminismo, o dicho de otra manera, buscar una mirada feminista a todo este grupo de sabiduría, de contenidos, que básicamente han sido escritos por hombres, con mirada de hombres, salvo algunas excepciones. Es bastante, o sea, todo lo que tenemos del judaísmo es un conglomerado patriarcal. Entonces empiezan a aparecer nuevas miradas, nuevas propuestas, en esta reivindicación que tenemos las mujeres, de ponerles voz a las voces que estuvieron acalladas, o hacer surgir de pronto otras miradas que nunca fueron puestas. O sea, y en este contexto vengo a proponerles un poco ir por esta vía pensando en las brujas judías, y posiblemente no diga nada nuevo o cosas que no sepan muchos de ustedes, pero
quizás podamos ponerle una nueva mirada en función de todo lo que hoy el colectivo feminista, el colectivo de las mujeres de todo el mundo, intentamos empezar a transitar o a decir o a compartir para que empiecen a haber cambios significativos en la sociedad. Así que les voy a compartir un PowerPoint que preparé, y vamos a ir transitando algunas cosas. Obviamente es un tema muy vasto, elegí algunas perlitas que me parecen que son las más significativas. Ok, ¿están viendo mi pantalla, sí? ¿Está todo bien técnicamente? Perfecto. Bueno, brujas judías. ¿Las hay? Esa es la apertura. Y antes de llegar a las brujas judías, vamos a hacer un recorrido mínimo por la historia de la brujería, la magia. Okay. Bueno, vamos a empezar por la historia antigua. Y nos vamos a concentrar un minuto en la historia de Egipto. Acá tenemos la palabra egipcia, que hace referencia a la magia, la fuerza de la magia, que es esto, el Aku o Eka, que es la palabra que designaba la fuerza con la que Dios, creador, inició el mundo. Y la magia en este contexto era vista como un medio para comunicarse con los dioses, atraer la buena fortuna. Y algo muy interesante que pasaba en Egipto es que obviamente los magos eran los sacerdotes del templo, que tenían ese conocimiento secreto revelado por los dioses, y eran lectores. Por lo tanto, su sabiduría estaba concentrada en los libros, que solo ellos sabían leer, y realizaban rituales mágicos, ¿sí?, para proteger al faraón, lo que se llamaba la oniromancia, la lectura de los sueños. Y la magia formaba parte de todo ámbito de la vida del mundo egipcio. Por supuesto, también estaba la magia curativa, que era una especialidad de los sacerdotes que servían a Sekhmet, la diosa de las plagas, a quien hoy deberíamos estar prendiéndole una vela todos los días, sobre todo hoy, que por lo menos acá en Argentina hay un poquito de esperanza en el tema de la vacuna. Sekhmet, recuérdenla, la diosa de las plagas, femenina, o sea, las plagas las trae la diosa femenina, ¿verdad? Bueno, después tenemos de menor estatus encantadores de escorpiones, y otra cosa interesante es que también las parteras y las enfermeras incluían la magia entre sus habilidades. Y cuando, o sea, estas mujeres sabias podían ser consultadas ante alguna enfermedad o algo, o sea, preguntándoles a qué deidad o a qué espíritu debían invocar para que se vaya la enfermedad. Y otra cosa interesante de la cultura egipcia, y acá vamos a, como vemos acá un poquito en este papiro, es que tenían varitas, o sea, la varita nace acá en Egipto, y a la varita le tallaban la forma del espíritu al que querían, contra el que querían combatir, y muchas veces eran serpientes. Entonces acá vemos, en este papiro ven las varitas con formas de serpiente, y en esta otra, perdón, me fui. En esta otra, vemos también, está combatiendo en este caso al dios serpiente. Digo, había una cosa, lo traigo esto porque ahora lo vamos a ver en temas bíblicos, o sea, mucha de la magia puesta en los sacerdotes tenía estos escorpiones, serpientes, la varita, y esto que eran letrados, mensajes secretos, libros secretos y estudios secretos de esta élite sacerdotal, tenían escuela, todo esto que pasaba en el antiguo egipcio, en el antiguo Egipto.
En el mundo griego, y solo para citar un par de cositas, la tenemos a Hécate, que es la divinidad griega, ¿sí?, que preside la magia, era la reina de los fantasmas, y si ven la imagen, sostiene antorchas por un lado y tiene una llave. Es una diosa protectora, se ponía en las puertas de las ciudades, en principio de las fronteras, después de las ciudades, después de la casa. Y tenemos otro personaje ya de más Homero, ¿sí?, de la Odisea, estamos hablando del siglo VIII antes de la era común, Kirke, ¿sí?, la hechicera de la mitología griega, una especie de bruja que transformaba a sus enemigos en cerdos mediante pociones mágicas, y era famosa por sus conocimientos de brujería, de herboristería y de medicina. Todo esto está en la Odisea. Ok, y si digamos, cualquiera habla de brujas, de hecho, del mundo egipcio, del mundo griego antiguo, poco se asocia con la brujería, y ni que hablar del mundo bíblico o del mundo hebreo, y digamos, prácticamente saltamos a la Edad Media. Y en este contexto, en la Edad Media, es muy interesante lo que pasaba, hay mucho escrito, hay mucho trabajo escrito, y quizás acá está el foco de todo lo que se sabe, lo que se dice del mundo de las brujas, tiene este foco acá. Y me gustaría precisar algunas cosas solo para que algunos, por si no están sabiendo o no conocen de estos temas. O sea, en la Edad Media muchas mujeres plantaban hierbas medicinales, ¿verdad? Y su saber pasaba de generación en generación, o sea, algo puesto en la herboristería, la cuestión de las hierbas. Y este saber, junto con el conocimiento del cuerpo, las fue convirtiendo en las enfermeras, las parteras de su aldea. Ahora bien, mientras que los señores feudales se atendían con los médicos, los siervos, que no tenían esa categoría, acudían a estas mujeres. Y no solo los siervos, sino que muchas veces las mujeres de los señores, que no eran atendidos por médicos varones, recurrían a estas mujeres, y fundamentalmente en lugar de comadronas, parteras, que ayudaban en el parto, y proveían las hierbas para evitar otro embarazo. O sea, lo que hoy llamamos aborteras. Claro. Muy bien. En el siglo XV, con la peste negra, en Europa murió el 30% de la población. Y ahí empezó a derrumbarse el sistema feudal, y o sea, los señores feudales perdieron a sus siervos, se acabó el tráfico de esclavos. Y en ese contexto, sumado a una crisis demográfica y económica que siguió el siglo siguiente, XVI, XVII, se empezó a predicar, la Iglesia empezó a predicar la necesidad de repoblar Europa, dada la pérdida de habitantes que había sufrido por la peste. Y entonces es así como que la mujer quedó sujeta al trabajo de procrear, y las parteras y enfermeras y curanderas empiezan a ser perseguidas y acusadas de brujería por intentar curar el cuerpo y el alma, algo que en este contexto obviamente solo se reservaba a Dios. Entonces hay una historiadora que les recomiendo, tiene tiene el libro y tiene charlas en YouTube, Silvia Federici. Ella habla de esta época, el libro se llama El Calibán y las brujas. Entonces analiza, dice que acá se instala la casa de brujas, en esta transición entre el feudalismo y el capitalismo, y explica cómo el nuevo régimen se va imponiendo la división sexual del trabajo, donde las mujeres quedan recluidas a la esfera doméstica, con un trabajo en particular, que es la procreación, sometiendo su cuerpo al control del Estado moderno. Entonces ella dice, este sometimiento de su sexualidad y su capacidad de reproducirse
buscó criminalizar a toda aquella que anhelaba tener el control de su cuerpo o ayudar a otro cuerpo. Así, estas mujeres con conocimientos de herbolarias, de medicinas, fueron convirtiéndose en brujas al adherirles poderes malignos para legitimar su persecución. Entonces, así describe ella toda esta etapa. Bueno, y después lo que sabemos, ¿verdad? En Europa se la llevó a la hoguera, en Inglaterra y Estados Unidos a la horca. Famosísimo el caso de Salem, las brujas de Salem, en Massachusetts, en el siglo XVII, donde más de 200 personas, y sobre todo mujeres, fueron acusadas de brujería y ahorcadas, ¿sí? Y se calcula que la cifra de mujeres torturadas y asesinadas entre los siglos XV y XVIII llega al menos a 70.000 ejecuciones, de las cuales obviamente la gran mayoría eran mujeres y mujeres pobres. O sea, eso es para tener algunas perlitas de qué estamos hablando. Entonces, vimos un contexto, un mini contexto en Egipto, un mini contexto en el mundo griego. Vamos ahora a ver un poco en 4 imágenes. Este es el estereotipo de la bruja, que básicamente lo crea Durero, se lo debemos a él, y que fluctúa entre, por un lado, mujeres bellas, independientes, y por otro lado, la deformación de la mujer vieja, la mujer sola. Acá vemos una mujer montada en una cabra al revés, aparecen los elementos que en esta criminalización asocian a estos personajes, que después obviamente los va a tomar la literatura, pero estos son como las primeras imágenes de estas mujeres. Este es Goya, acá a la izquierda ven una mujer mayor, enseñando como la escuela de brujería, enseñando a una más joven a montar la escoba. No es casual la escoba, también es un elemento que se asocia a la mujer. Tampoco es menor el concepto del palo de la escoba, donde cabalga la bruja en este contexto buscando libertad. Hay mucha asociación de eso con los orgasmos autoproducidos de la escoba en las brujas, muy interesante. Vemos el búho, el concepto acá en el de al lado, otro también de Goya, del siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando, ahí tienen brujas con muñequitos, esa es la magia negra, con muñecos en una canasta, o bebés, ¿sí? Estos son los estereotipos que se crean en la Edad Media, en el Renacimiento, con todas estas cuestiones, ya sea del medioevo, y que después quedan aplicadas en la pintura. Entonces con esto vamos a ir a nuestro tema, que es el concepto de la brujería o la magia en el mundo judío. Fíjense, nosotros tenemos como 2 instancias en la Biblia respecto a esto. Una es lo que yo llamo la brujería en la Biblia pre-Sinai, o sea, antes del pacto, antes de que Moisés reciba las leyes, las tablas de la ley, y que con eso quede armado el corpus que iba a regir en Israel una vez que hayan conquistado la tierra. Entonces, en este contexto, si vamos al segundo de los libros de la Biblia, del Tanaj, Éxodo y Shmot, vemos que dice que se presentaron Moshe y Aarón ante el faraón e hicieron como les había ordenado el Eterno. Tiró Aarón su cayado, su vara, su bastón, delante de faraón y de sus servidores, y se convirtió en serpiente. También Faraón llamó a los sabios y a los hechiceros. O sea, son estos de los que hablamos antes. O sea, no son solo magos, no son solo hechiceros, son sabios. Son los sacerdotes del Faraón. Es esta élite que invocaba a los dioses egipcios para prevenir plagas, para proteger al Faraón, para saber si tenían que salir a pelear o a combatir con tal o cual enemigo.
y el Tanaj mismo dice, son sabios, jajamim, sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos egipcios, hicieron con sus encantamientos. O sea, lo mismo que había hecho Aarón, lo hicieron los sabios y hechiceros egipcios. Echó cada cual su vara y se trocaron en serpientes. Pero, y acá está el milagro, el cayado de Aarón devoró sus varas. O sea que nosotros, ciertamente esto es una brujería. Lo que hace Aarón, ¿sí? Y Moshe en este caso, es agarrar una varita y transformarla, ¿sí? Abracadabra, y se transforma en una serpiente. Y ciertamente también lo que se ve por detrás es el poder de los dioses, porque en definitiva la bruja, la magia, todo lo que ahora vamos a ver asociado a todo esto, es la invocación de dioses o de fuerzas sobrenaturales para producir cosas. Entonces, en este contexto lo que vemos es una puja entre los dioses egipcios y el Dios de Israel, mediatizado por la magia, en donde claramente, esto está escrito por el pueblo hebreo, la magia o el milagro del Dios de Israel se sobrepone al milagro de los dioses egipcios, es el Dios ganador, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con las plagas de Egipto, solo que nunca lo consideramos así. Pero obviamente es una lucha de poderes entre el Dios de Israel, los dioses egipcios, y en este caso, ciertamente, no solo esto que vemos, o sea, más allá de que se intentó explicar esto, parece que hay unas serpientes del desierto que se les produce con un estrangulamiento, como una situación catatónica, que se quedan duras y que algunos hablan de este estilo. O sea, ciertamente de lo que se trata acá es de alguna magia o algunos hechizos producidos por dioses de un pueblo y por el Dios de Israel. Y en este contexto lo que nos dice en este texto es que gana el Dios de Israel. Esta es una imagen muy interesante que está en el Met, en New York, que está sobre madera, es una pintura, que es esta escena, pero todas las caras es la familia, es la familia de Inteville, es una familia del siglo XVIII, tiene pintada una escena de la Biblia, pero con sus propios rostros, muy interesante. Bueno, y después tenemos otra historia en la Biblia, también de esta época presinaica, digamos, que es cuando Moisés le dice a Yoshua, elígete algunos hombres, sal mañana a combatir contra Amalek, contra el pueblo de Amalek, yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios. O sea, esta vara mágica, este palo, esta es el poder de Dios. Lo mismo que invocaban los egipcios con sus varas. Es exactamente lo mismo. Acá tenemos un personaje que conoce la cultura egipcia, que absorbe la cultura egipcia, y que si Moshe existió, vivió todo ese mundo en el palacio del faraón, y lo que está haciendo es practicar esa magia, solo que bajo la protección del Dios de Israel ahora. Entonces, Yoshua dice, cumplió las órdenes de Moisés, salió a combatir contra Amalek, mientras tanto Moshe y Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Y ahora empieza, el que estoy en el versículo 11, seguimos en el libro de Éxodo. Y sucedió que mientras Moshe tenía alzadas las manos, prevalecía Israel. O sea, tenía las manos alzadas con la varita, con el cayado, con el bastón, tal como acá tenemos una pintura. Pero cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Y acá viene algo muy tierno, es un humano finalmente Moshe, se le cansaron las manos a Moshe, se le caían las manos. Entonces ellos tomaron una piedra, se la pusieron debajo, él se sentó sobre ella, mientras que Aarón y Hur le sostenían las manos, ¿sí? Uno a un lado y otro al otro lado, y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Yoshua derrotó a Amalek por esta magia. O sea, acá también, o sea, hay magia en el Tanaj, y el líder de esta magia en este contexto es Moshe, que repito, toma la magia egipcia y la transforma en una magia bajo esta égida del Dios de Israel.
Ahora bien, lo que vamos a ver ahora es qué pasa en el mientras tanto. O sea, ya Moshe recibe la ley, la Torá, ¿y qué dice la Torá? Y acá es la proyección, a dónde se proyecta este pueblo que está en el desierto. Y tenemos esto en el libro de Deuteronomio. Escuchen bien, está en rojito lo que me interesa que focalicen. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Dios te da, no aprenderás a cometer las abominaciones como las de estas naciones. Toivot, abominaciones. Y esto es el secreto de toda la Torá. Muchas de las leyes que se van a dictar acá en este periodo tienen que ver con no hacer lo mismo que hacen estas naciones. No hacer lo mismo que hacen los egipcios, no hacer lo mismo que hacen los cananeos, no hacer lo mismo que hacen los emoritas. Ustedes tienen que mantenerse de esta forma sin contaminaciones, tienen que ser puros, tienen que creer en este Dios. Entonces, para eso dice, no ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, esto se refiere a un sacrificio humano, no nos interesa en este contexto, ni que practique, miren todas las palabras que va a usar el texto, ni que practique adivinación, Kosem Ksamim, 1. La palabra en hebreo es meonen, astrología o agorero. Meonen viene de anán, de nube, o sea, alguien que vea, que mire al cielo, que vea las nubes, que vea los astros, ¿sí? Que vea los vuelos de los pájaros y que eso sirva para adivinación. 2, o sea, no habrá ni Kosem Ksamim, un adivino, un mago, no habrá un meonen, agorero, no habrá un menajesh, hechicero, sortílego, el sortilegio, ¿sí? Que adivina. 3, no habrá mejashef, no habrá hechicero, no habrá encantador, Jover Heber, ni consultor de espectros, Joel Of, ni idoní, adivinos, ni evocador de muertos, Doresh el Ameitim. O sea, hay 8 denominaciones para llamar a este arte, vamos a llamarlo así, a este saber, tiene 8 particularidades. ¿Ok? Por supuesto que hay diferencias entre ellos, pero básicamente es lo mismo. Es convocar los espíritus de los dioses o de las fuerzas sobrenaturales para producir algo. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación, toeiva, para Adonai tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, toivot, desaloja Adonai tu Dios a estas naciones delante de ti. Y acá viene, no, todavía no, dice, has de ser íntegro con Adonai tu Dios. O sea, le tenés que ser fiel, tenés que ir tras él, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos, a los meonenim y adivinos, cosmín, pero a ti, Adonai tu Dios, no te permite semejante cosa. O sea, todo esto prohibido, y vuelve a repetir, astrólogos, meonenim, cosmín. O sea, hay 10 veces, son 8 diferenciaciones que hace al respecto, y hay 10 veces estas palabras para hablar de los brujos, magos, hechiceros, agoreros, astrólogos, etcétera, etcétera. Y ahora viene lo más interesante, porque miren lo que le dice. Adonai, tu Dios, suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo a quien escucharéis. O sea, todo esto, todos estos personajes, a partir de ahora, se van a concentrar en un profeta. O sea, es el monopolio del profeta. El único que tiene la palabra de Dios es el profeta. El único que puede leer sueños es el profeta, el único que puede adivinar es el profeta, el único que puede ver el futuro es el profeta. El profeta ahora tiene en este contexto el monopolio de todas estas actividades. ¿Ok? Muy bien. Y miren lo que nos pasa a nosotros también, cuando hablamos, miren la sinonimia que hay, la riqueza que hay en este
en estos términos, no solamente en el Tanaj. Cuando hablamos de brujería, si buscan un diccionario, debe ser una de las palabras con mayor sinonimia que hay en el español. Hechicería, superstición, nigromancia, magia, agorería, o agüero, aruspicina, encantamiento, maleficio, taumaturgia, espiritismo, hechizo, bebedizo, conjuro, cábala, ensalmo, encantamiento, adivinación y de bruja, hechicera, nigromante, agorera, encantadora, maléfica, espírita, encantadora, pitonisa, sibila, divina, vidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue el Tanaj, sigue la Biblia diciendo en el Levítico. O sea, esa fue el Deuteronomio, ¿sí? Y después vamos a encontrar otros pasajes también vinculados a lo legal, como en el Levítico, ¿ves? No os dirijáis a los nigromantes, o bot, es la palabra en hebreo, ni consultéis a los adivinos, haciéndonos impuros por su causa. O sea, antes les dijo, no consultes a todos estos, tenés un profeta. Ahora les dice, cualquier consulta que haga con ellos, se van a convertir en impuros. Levítico 20. Y acá tenemos diferenciación, porque acá lo que vemos es que tanto el hombre como la mujer podían incurrir en estas artes. Entonces dice, el hombre o la mujer en que haya espíritu de nigromante o adivino, morirá sin remedio, los lapidarán, caerá su sangre sobre ellos. O sea, pena de muerte al hombre y la mujer en que haya espíritu de nigromante o adivino, of o yodei. Y después, solo para dar un ejemplo, por ejemplo, más adelante en el Tanaj, cuando se habla también de la hechicería, el profeta Shmuel le dice al rey Shaul, que ahora vamos a hablar de él, dice, como pecado de hechicería es tu rebeldía, le dice a él. O sea, la rebeldía de él de no haberlo esperado en un momento de un sacrificio es tan fea como la hechicería. Nada, solo para que vean cómo aparece la palabra en el Tanaj. Ahora bien, hasta ahora veníamos hablando del plural, ¿sí? Nigromantes, adivinos, antes no va a haber quien practique la hechicería, la magia. Y vamos a llegar al versículo quizás más duro en este contexto, en donde directamente y en otro contexto dice directamente, Mak Sheifa lo tijie, a la hechicera no la dejarás con vida. Mientras que en los anteriores se hablaba en el genérico, ¿sí? El colectivo, o el sustantivo general, o el plural de masculino, probablemente hablando de varones y mujeres, en Éxodo 22:17 directamente aparece, a la hechicera no la dejarás con vida. Y eso ciertamente es, o sea, hay una correspondencia de esto con una conducta misógina. O sea, venimos hablando de todos y de repente aparece la bruja, Mak Sheifa, a la bruja no la dejarás con vida. Entonces vamos a conocer a la bruja bíblica, los que no la conocen. Tenemos una bruja bíblica que aparece en el libro de Samuel, y hace referencia específicamente a Shaul. Lo voy a leer rápido, esto es para una telenovela o para una obra de teatro maravillosa. Dice así, Samuel había muerto, todo Israel le había llorado y fue sepultado en Ramá, su ciudad. Shaul, el rey Shaul, había echado del país a los nigromantes y adivinos, a Obot y a Yadonim. O sea que hasta ahora no sabemos que Shmuel se murió, y lo otro que sabemos es que Shaul, el rey, entre otras cosas, de todo lo que había hecho, había echado del país a los nigromantes y adivinos. Y otra cosa que vamos a saber ahora es que está en apuros Shaul. Habiéndose reunido a los filisteos, vinieron a acampar en Shunem. Entonces reunió Shaul a todo Israel, acampó en Gilboa, pero vio Shaul que el campamento de los filisteos era grande, tuvo miedo, y temblaba de sobremanera su corazón. Entonces miren lo que hace Shaul. Consultó Shaul a Adonai,
Pero Adonai no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Bueno, no vamos a hablar acá de los Urim, simplemente es un elemento de magia, ¿sí? Los Urim era probablemente como una armadura o algo que se ponía en la ropa, como un gran amuleto que tenía o piedras preciosas que se iluminaban con el sol, ¿sí? Urim viene de Or, y que aparentemente decía la palabra sí y no, y con eso, según cómo se iluminaba, sabía si era positivo o negativo. Hay quienes dicen que eran las 12 tribus, y que también cada una tenía un significado. Pero el tema es que a Shaul le iba mal, o sea, consultó qué hacer con estos filisteos con los que tenía que pelear, y ni Adonai le respondió, ni en sueños, ni con la consulta de estos Urim, ni por los profetas. Entonces dijo Shaul a sus servidores, buscame una nigromante, Eshet Balaf, para que vaya a consultarla. Nigromante es una mujer que invoca a los muertos. Dijeron sus servidores, aquí mismo, en Endor, hay una nigromante. Entonces, ¿qué hace Shaul? Acto 1, se disfrazó Shaul, poniéndose otras ropas, y fue con 2 de sus hombres, llegó donde la mujer, de noche, hay algo acá también en la noche vinculado a las brujas, y dijo, adivíname por un muerto, Casmina li beof, y evócame el que yo te diga. Adivíname por un muerto, invocame un muerto, que yo te voy a decir a quién necesito invocar. La mujer respondió, bien sabes lo que hizo Shaul, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y a los adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? ¿Qué es esto? ¿Una trampa? ¿Por qué me vas a hacer pisar el palito? Shaul juró por Adonai diciendo, vive Adonai, ningún castigo te vendrá por este hecho. O sea, entienden, es el rey Shaul, el primer rey de Israel, el que echó a todos los adivinos, que está ahora yendo a consultar a una adivina. La mujer dijo, ¿a quién debo invocar para ti? Respondió, evócame a Shmuel, el que recientemente había fallecido y que era su mentor. Vio entonces la mujer a Shmuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Shaul, ¿por qué me has engañado? Tú eres Shaul. Cuando la mujer ve el espíritu o invoca el espíritu, se da cuenta de que el señor que está disfrazado es el rey Shaul. El rey le dijo, no temas, ¿pero qué has visto? La mujer respondió a Shaul, ve un espectro que sube de la tierra. Shaul le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Shaul que era Shmuel, y cayendo rostro en tierra, se postró. Acto 3. Shmuel, el espectro, por la boca de la mujer, le dijo a Shaul, ¿por qué me perturbas evocándome? O sea, estamos estamos escuchando la voz de un muerto en la voz de la bruja de Endor. ¿Por qué me perturbas evocándome? Respondió Shaul. Estoy en grande angustia. Los filisteos mueven guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Shaul desesperado. Dijo Shmuel, ¿para qué me consultas si Adonai se ha separado de ti y se ha pasado a otro? O sea, es un momento, Shmuel se murió peleado con Shaul y habiendo elegido a David como sucesor. O sea, ningún hijo de Shaul siguió con esta dinastía, sino que Shmuel, por esta pelea que tuvo y ¿no? recomendación de Dios, decide elegir una nueva dinastía para Israel, y en este contexto él ya había elegido a David antes de morir. Entonces le dice, ¿para qué me consultas si Adonai se ha separado de ti y se ha pasado a otro? Adonai ha cumplido lo que dijo por mi boca, ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David, porque no oíste la indignación de su ira contra Amalek. Por eso te trata hoy Adonai de esta manera. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, muertos. Adonai ha entregado también el ejército de Israel en manos de los filisteos. O sea, esta es la invocación que tiene
el encuentro que tiene Shaul con Shmuel, con su espíritu, con su espectro, digamos, y le dice que al día siguiente él va a morir y que además va a perder la guerra. Miren ahora el final maravilloso. Al instante Shaul cayó en tierra. ¿Cuán largo era? En el Tanaj cada vez que se habla de Shaul, se habla de lo alto que era. Estaba aterrado por las palabras de Shmuel. Se hallaba además sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y en toda la noche. Acercóse la mujer, la bruja, donde Shaul, y viendo que estaba tan conturbado, le dijo: tu sierva ha escuchado tu voz y he puesto mi vida en peligro por obedecer las órdenes que me diste. Escucha pues también la voz de tu sierva y permíteme que te sirva un bocado de pan para que comas y tengas fuerzas para ponerte en camino. Shaul se negó diciendo: no quiero comer. Pero sus servidores, a una con la mujer, le insistieron hasta que accedió. Se levantó del suelo y se sentó en el diván. Tenía la mujer en casa un ternero cebado y se apresuró a degollarlo, tomó harina, la amasó y coció unos ácimos, los sirvió a Shaul y sus servidores, comieron y levantándose se marcharon aquella noche. O sea, pasamos de una bruja perseguida, que se salvó, digamos, en una circunstancia, a una Idishemame. Esta bruja finalmente, o sea, eludiendo el peligro, termina cobijando al rey Shaul, le da de comer, le dice: estás débil, quédate conmigo, quédate a comer. Entonces vemos acá, o sea, me encanta este pasaje, porque vemos una mujer perseguida con esta connotación de Maksheifá lo tijie, una bruja no dejarás con vida, y vemos la ternura de una mujer que se juega la vida en esta cuestión de servir al rey, y le aparece su cuestión más tierna, que es de darle de comer, cobijarlo. Es maravillosa. Esta es la bruja de Endor. O sea, lo que le va a pasar al texto bíblico en general es que deja perlitas, deja traslucir cosas que nos dan a entender un montón de vivencias de la época, porque obviamente todo lo que está prohibido en el Tanaj es una práctica que se hacía. Todo lo que se prohíbe son cosas que se conocen. Entonces, en este contexto, se traspasó en el texto bíblico la presencia de una bruja, y en este contexto a mí me gusta decir que vemos esta connotación de una mujer sencilla, con una sabiduría, pero que se preocupa por el otro, que le ofrece su casa, su cariño, su comida, bueno, como una mujer. O sea, hay algo ahí de la pureza de esta bruja. Por supuesto, acá tienen un grabado precioso también del siglo XVIII, de William Sharp, que es uno de los primeros grabadores cuando comenzó la industria del libro después de la Revolución Francesa. Y por supuesto no es lo que percibieron los sabios del Talmud. Cuando hablamos del Talmud hablamos de la época postbíblica, ¿sí? Los siglos anteriores a la era común y los 3 siglos posteriores a la era común. Y acá ya tenemos una influencia muy importante griega y tenemos toda esta cosmovisión misógina de la mujer. Y el Talmud un poco es como lo que guía un poco nuestro mundo judío. O sea, esta es la impronta judía, la del Talmud, más machista. A mí siempre me gusta decir que el periodo bíblico la mujer tenía un protagonismo mucho más interesante que en esta época talmúdica, en donde la mujer se encerró en la casa y no salió. Entonces, acá los rabinos se preguntan, bueno, ¿a qué se refiere esto de la Maksheifá? ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer, ¿por qué la mujer tiene que morir? Entonces dice así: los sabios enseñaron que el versículo "no permitirás que viva una bruja", tal como lo leímos nosotros en el Éxodo 22:17, no se refiere solo a una mujer que practica brujería, se incluye tanto un hombre como una mujer. O sea, ellos pretenden ver en la palabra Maksheifá
que es en femenino como un sustantivo abstracto, que se refiere a los dos. Pero entonces dicen, si es así, ¿por qué en el verso dice una bruja? Entonces lo que dijeron es, esto se debe a que la mayoría de las mujeres están familiarizadas con la brujería. En otras palabras, la brujería es cosa de las mujeres, según el concepto talmúdico. Y miren acá otro. Esto es Pirkei Avot, otro de los tratados. Solía decir, este es un apartado que juega mucho con los números, con las oposiciones, entonces tiene como una cuestión más, más poética, más rima. Entonces solía decir, cuanto más carne, más gusanos. O sea, si comes mucha carne, vas a tener más gusanos en el cuerpo. Cuanto más propiedad, más ansiedad. O sea, lo que te estaba diciendo es, cuídate de comer mucha carne, cuídate de tener muchas propiedades, no tiene sentido. Cuantos más esposas, más brujerías. O sea, no tengas más esposas, porque si tenés más esposas vas a tener más brujas. Entonces, acá es como queda ya armado en el Talmud el concepto básicamente de la bruja mujer. En el Talmud se habla de brujas mujeres. Y acá lo que tenemos es algo muy interesante, que nosotros siempre hablamos de la casa de brujas en la Edad Media, pero nosotros tenemos una casa de brujas en el Talmud, lamento decirles. Y esto lo encontramos en el Tratado de Sanedrín. Están hablando acá de los cadáveres, si está bien colgar una mujer y colgar un hombre, si no hay que tener un recato al colgar una mujer. Cuando estamos hablando de colgar una mujer es en un caso de lapidación, o sea, se lapida a una mujer o un hombre, después se lo cuelga para que el pueblo vea lo que le pasa a un culpable de algo o alguien que merece castigo. Entonces están hablando, entonces dice, solo el cadáver de blasfemo que ha maldecido a Dios y el cadáver del idólatra están colgados. Entonces dice, el cadáver de un hombre se cuelga frente a la gente, pero el cadáver de una mujer, por modestia, se cuelga frente al árbol. Esta es la declaración del rabino Eliezer. Y los rabinos dicen, están discutiendo entre ellos generaciones distintas, es muy interesante cómo funciona el Talmud. Los rabinos dicen, se cuelga el cadáver de un hombre, pero no se cuelga el cadáver de una mujer. El rabino Eliezer dijo a los rabinos, ¿no colgó Shimon ben Shetach a las mujeres de Ashkelon, que fueron declaradas culpables de brujería, demostrando que el cadáver de una mujer ejecutada también está colgado? Le dijeron, no se puede traer ninguna prueba de ese día, ya que ahorcó a 80 mujeres en ese día. Y la halajá dice que el mismo tribunal no puede juzgar ni siquiera a dos personas acusadas en un mismo día. O sea, no importa la discusión, lo que importa es que traen, para hablar del tema, un episodio que ocurrió con Shimon ben Shetach, que fue el presidente del Sanedrín en el siglo I antes de la era común, que colgó 80 mujeres de Ashkelon culpadas por brujería. Este era el hermano de una reina de Shlom Tzion, de Salomé, la reina Salomé, o sea, era el jefe del Sanedrín, el rabino más prestigioso de ese momento. Y después, en un agregado, que esto es ya en el siglo XI, Rashban, que es uno de los sabios, escribe sobre este texto. Dice, viendo que es costumbre de las mujeres dedicadas a la brujería practicar su arte en lugares ocultos como cuevas, como encontramos en el caso de las 80 brujas ejecutadas por Shimon ben Shetach en Ashkelon en un solo día. Entonces dice, acá, o sea, lo que tenemos es interesante es el tema de los escondites. Entonces dice, no desesperen de llevar a estos culpables ante la justicia, a pesar de que practican su oficio en escondites, deben ser perseguidos hasta encontrarlos. O sea, lo que tenemos acá eran 80 mujeres, que es interesante, de Ashkelon, que fueron muertas en un solo día. Ahora bien, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué hacen 80 mujeres solas? Y si efectivamente están en una cueva. Entonces, acá hay varios temas. Primero,
está el tema que posiblemente hayan sido mujeres solteras, porque si no hubiese tenido hombres que las defiendan, o sea, la mujer en ese contexto casada estaba en su casa, le pertenecía a su marido. Estas mujeres posiblemente hayan sido mujeres libertinas, o mujeres solas, o mujeres que se encontraban en una cueva, o mujeres eh, que sabían de medicina, o que tenían estos conocimientos. Y en este contexto fue, yo no sé, no estoy segura de lo que voy a decir, pero yo creo que fue la primera casa de brujas que existió. No sé si hubo una casa de brujas. Esta es una comprobación, entonces, que en el siglo I, antes de la era común, estamos ante la casa de 80 mujeres acusadas de brujería. Muy bien. Bueno, y lo que también aparece en el Talmud, también por única vez, es el nombre de una mujer a la que decían que se dedicaba a la hechicería. Y siempre me gusta nombrarla porque la bruja de Endor no tiene nombre, la conocemos como la bruja de Endor o la mujer de Endor o Eshet Endor, la que hablamos antes vinculada a Shaul. Pero acá en la Gemara encontramos, dice la Gemara responde, cuando se dice que una doncella que reza constantemente es una que erosiona el mundo, se está refiriendo, por ejemplo, a Yohani Bat Retivi, quien constantemente rezaba y pretendía ser santa, pero en realidad se dedicaba a la hechicería. O sea, esto es lo que dice Sotá. Constantemente rezaba y pretendía ser santa. O sea, si un hombre en ese contexto constantemente rezaba y pretendía ser santo, seguramente estaba sentado en el Sanedrín. Si una mujer constantemente rezaba y pretendía ser santa, es catalogada de hechicera. Y la otra cosa que tenemos que ver es, ¿qué quiere decir que constantemente rezaba? Si ellos saben que constantemente rezaba, es que salía de su casa, porque se salía de su casa a rezar, ¿verdad? No es que rezaba en su casa. Entonces acá lo que se plantea acá también es que estas mujeres, más allá de si practicaban alguna magia o alguna cuestión, o sea, tenían esta nominación mujeres que salían de la casa, o sea, que no se quedaban en su casa cuidando a su marido, preparando la comida, en esta cosa de la vida privada de la mujer y que la vida pública solo le formaba parte de la esfera de los hombres. Entonces, en este caso, claramente vemos cómo el Talmud construye una misoginia en torno a las mujeres, que les coartaban la posibilidad de estudiar, de formarse. O sea, bueno, obviamente uno no va a pretender que en esa época los cánones de este mundo, pero ahí es donde se conforma el judaísmo que conocemos, y ciertamente hay un relego a la mujer, no solo en este contexto, sino por considerarla inferior, ¿verdad? O sea, con condiciones intelectuales inferiores. Ese es otro tema. Estamos hoy en la brujería. Bueno, y acá tenemos una perlita de TV, que esto yo no lo recordaba, después efectivamente lo chequeé, que basado un poco en la historia de la bruja de Endor, la madre de Hechizada, este personaje de la ficción, no sé, con los que crecimos muchos, se llamaba Endora, toma este nombre de Endor, que es la bruja madre, que en realidad es la que desaprueba la unión de su hija, de hechizada, con un humano, ¿verdad? Y esta es Endora, la bruja Endora, que de ahí viene de Endor. Bueno, y un poco para ir ya terminando, tenemos algunas perlitas de la lengua. Hay dos palabras vinculadas al mundo esotérico, digamos, que vienen del hibrid. Una es el Sabbat, que es sinónimo de aquelarre, que es la forma genérica así de denominar a la agrupación o reunión de brujas y brujos para la realización de rituales y hechizos, y ciertamente reconocen la palabra hebrea, o sea, viene de Shabbat. Y justamente es un concepto, se tomó en un momento con connotación negativa, ¿no? Que es
esta cosa que hacen los judíos de apartarse del Shabbat, bueno, así las brujas, es su Shabbat. Y la otra palabra muy interesante es abracadabra. Y acá de abracadabra tenemos varias opciones, ¿sí? O sea, hay una discusión sobre, o sea, si bien es cierto que el origen posiblemente sea arameo, la van a ver, hebreo-arameo, hay como 6, 7 opciones. Uno es que, o sea, la palabra la dividamos en dos, ¿sí? Abra, o en tres, digamos, abracadabra, y que estemos hablando de abaré cadibra. O sea, voy a crear, la palabra abra es de abaré, como bereishit, como del libro crear, voy a crear cadabra, como mi dibur, como mi palabra, que es lo que dice un mago, que es lo que se decía antes también, para hacer aparecer algo, como el fiat divino, como cuando Dios dijo que sea la luz, que se haga la luz. Lo mismo pasa en un acto de magia, abaré cadabra, voy a crear con mi palabra. Eso es uno. Otro es que sea una deformación de Abraham diver, Abraham que diver, porque hay una tradición que dice que Abraham le entregó a su hijo Itzhak, digamos, el liderazgo del pueblo de Israel, y al resto de los hijos que tuvo con sus concubinas le entregó la magia. Entonces, esto quedó grabado en un libro de Abraham, entonces es Abraham que dibra. Bueno, otro de las posibilidades, que es muy interesante, que también nos pega en este momento de pandemia, es que el habrá venga de avarej, o sea, voy a bendecir el deber, libra deber, voy a bendecir la peste, que es una manera de ahuyentar la peste como que sin que se ofenda. Esto se llama, o sea, es como un lenguaje elíptico. En vez de pedir que se vaya la peste, la trato con cariño, avarej deber, avarej dibra, voy a bendecir la peste, pero en realidad estoy aludiendo a que se vaya la peste. Bueno, a mí la que más me gusta es que si nosotros dividimos en pedacitos la palabra, no sé si ven mi cursor, ok, si nosotros vemos la primera parte de la palabra, av, quiere decir padre, bar, quiere decir hijo, y cada una de estas palabras, la K, la D, la B, la R, es Akadosh Barujú, o sea, sería en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que era una forma también que tenían en la antigüedad de bendecir a alguien, ¿verdad? El nombre, y puede ser que sea, o sea, que haya sido usado, o sea, contra el mundo cristiano, como, mirá para qué usó la magia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y otra interpretación, y esta es la última, y estos se encontraron amuletos con el abracadabra escrito así, en forma de pirámide, y en donde las 9 letras de la palabra, cada fila se come una letra. Entonces esto es porque abracadabra, si lo leemos al revés, es arba cad arba, 414, que es 9, y 9 es la letra tet, la letra de Tov, Kitov, es la 9ª letra del abecedario, la letra tet, pero es la letra que originalmente es una vasija, y es como que es la vasija que tiene la luz encerrada, y que no permite entonces que salga la luz. Entonces, este es un amuleto por el cual se lo ponían 11 días para que se aleje la peste o que se aleje la enfermedad, y que es como que cada día se va rompiendo esa letra tet, esa letra que simboliza el 9, para que aparezca la luz y venga la curación. Lo anteúltimo que quiero decir es que así como creo que
las brujas antiguas en el mundo judío y todo este mundo esotérico pasó a formar parte del monopolio de los profetas. También, sobre todo en la época talmúdica, quedó este concepto misógino de la mujer bruja, pero todo lo esotérico que tenía que ver con los hombres quedó en un lugar de privilegio, ¿sí? Que es la cábala, el sod, todo lo mágico ahí de la combinación de las letras, todo este mundo de varones, porque solo los varones estudiaban eso, o sea, era como el grado máximo de elevación espiritual. También quedó el monopolio o sea, con ese saber quedó el monopolio de los varones. Y si bien alcancé a ver una primera pregunta que tenía que ver con la Edad Media y las mujeres judías brujas, el tema es que en el medioevo quien llevaba a cabo las hogueras y demás era la Inquisición. Y en ese contexto las brujas judías eran lo de menos, porque digo, los judíos iban a la hoguera por herejes. Las brujas también iban, pero no necesariamente o sea, en contexto judío. Entonces es como que pasó a segundo plano. No es que las brujas en la Edad Media, o sea, ahí el concepto era de herejía, y ahí iban a la hoguera por judíos, no por brujos. Entonces, para terminar un poquito con esta presentación, y después vamos a las preguntas, me parece que acá hay un tema, y que digo, por eso estamos trabajando un poco esto, que es que el movimiento de liberación de las mujeres, sobre todo en los años 70, o a partir, mejor dicho, de la década del 70 del siglo pasado, revivó el interés de las brujas, ¿no? Y un poco estas feministas fueron quienes se identificaron con el destino de las brujas como mujeres perseguidas, por luchar contra lo establecido. Y muchas de ellas han tomado estas prácticas, como el herbolario, la astrología, en una búsqueda de reconectarse con el poder femenino y a la vez reconociendo a otras mujeres de antes como pares. Y entonces acá está uno de los gritos, ¿no? de nuestros días. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar, como un llamado que enaltece la figura de la mujer, audaz, libertaria, que busca tener poder sobre su propio cuerpo, denunciando la violencia, la impunidad, diciendo de manera colectiva, vivas nos queremos. Entonces, en este contexto, creo que las brujas del pasado estaban solas y desprotegidas, pero hoy los lazos entre mujeres son las escobas que nos permiten liberarnos. Así que muchas gracias. Bueno, buenísima ese recorrido histórico con implicancias actuales. Hay algunas preguntas aquí que han escrito en el chat para que podamos rápidamente pasar por ellas, si te parece, Norma. ¿Vale? ¿Poder de Dios y magia considera usted que es lo mismo? Eso surgió con el contexto hablaste de la historia de Moisés y Aarón contra los magos del faraón, ¿no? Bueno, o sea, no me voy a meter en temas teológicos, no es el punto. O sea, la magia son poderes sobrenaturales. En el mundo antiguo eran los dioses, solo que en este contexto lo que nos pasa a nosotros, y yo me considero creyente, es que todo lo demás lo consideramos paganismo. Pero bueno, para los paganos estamos hablando de dioses. Entonces finalmente es o sea, los paganos piensan que son sus dioses los que mueven estos mundos. No estoy diciendo que la religión es magia, pero en este contexto, en el contexto antiguo, la magia provenía de los dioses.
O sea, ciertamente provenía de los dioses, solo que no son dioses para nosotros, o no son dioses para mí. La pregunta sería si existe hoy la magia, o si podemos atribuir a un dios, o si le atribuimos a Dios magia. Bueno, ahí yo no creo, hice una lectura comparativa. Sobre todo es muy interesante el contexto egipcio con respecto a los judíos. Todas las plagas se representan, son dioses egipcios las plagas, no son, o sea, si bien son fenómenos de la naturaleza, eran sus dioses, ¿verdad? Cuando la peste mata a los animales, o sea, tenés el lápiz, o sea, el panteón Egipto tiene los toros, ahí tiene los gatos, o sea, son todos esos que están muertos, ni hablar del Nilo, ni hablar de la oscuridad frente al dios Ra. O sea, estamos hablando de dioses, solo que son dioses que no son reconocidos por los que tenemos una cosmovisión, una cosmovisión monoteísta, pero en el contexto de la época bíblica, estos fenómenos naturales, llamados milagros, bueno, uno puede hacer una lectura que es, o sea, finalmente el milagro que es un acto sobrenatural, ¿sí? Que no podemos explicar, obviamente, que impacta. Entonces, es una fuerza que irrumpe en el devenir de la naturaleza o de la vida, y es atribuida a Dios. Hay un link en estas cuestiones, que cuando algo de Dios impacta de esta manera, bueno, uno puede decir que es sí, que, o sea, es un fenómeno, o sea, es difícil hoy llamarlo magia eso, pero digo, uno invoca a una fuerza poderosa para que intervenga en alguna situación, que es lo mismo que hace la magia, o sea, solo que tiene otra cosmovisión intelectual, digamos, la religiosidad. Pero yo creo que hay religiosidad en la magia también. Yo creo que la gente que hacía magia, bueno, hay mucha reivindicación hoy de la magia, hay muchos, hay muchos núcleos de magia que invocan a sus espíritus, a sus fuerzas sobrenaturales, y yo no diría que lo mío es mejor que lo de ellos, es distinto, o sea, es distinto. Me hiciste acordar alguna escena de Mal de Ojo, pero eso te lo dejo para otro día. Bueno, sí, ok, bueno, o sea, ni hablar, o sea, no hablamos del mal de ojo, ni hablamos de los amuletos, de montón de amuletos que usaban las mujeres judías en el medioevo, sobre todo para protegerse de los partos, sobre todo para protegerse de Lilith, que es la demonia judía que se viene a comer a los bebés, a los bebés, y por eso mueren en el parto. O sea, lleno de amuletos y las cintitas rojas, y, o sea, estaba lleno de, ni que hablar en los pueblos humildes de Europa Oriental, o la cultura sefaradí, digo, con las influencias del mundo musulmán. O sea, lo que son los amuletos. Los amuletos es la protección contra un espíritu, magia, o sea, eso también es magia. ¿Está dentro del judaísmo? Sí. La cábala es magia, y sí. O sea, Tengo un yo podría decir, montón de preguntas de la cábala, si es brujería o no es y brujería. bueno, depende de lo que es brujería o no. Ahora, los conceptos de la cábala, estamos invocando en los lugares más secretos de Dios. O sea que para nosotros, bueno, es Dios, es esta fuerza monoteísta, bla, 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 bla. Pero bueno, los otros invocan a sus dioses, o sea, hay un paralelismo. No puedo decir que es magia, pero obviamente es un esoterismo. Es esoterismo, eso está claro. Que la cábala es una lectura esotérica del nombre de Dios, de sus atributos, la sefirot y todo lo demás. Es un conocimiento profundo de Dios. Bueno, te diría como los egipcios tenían este conocimiento profundo de sus dioses, solo que acá es uno y ahí son muchos, y el paganismo no nos resulta, entonces eso parece magia y lo nuestro parece ciencia, y cosa que no es así, es simplemente esta fuerza
a la que invocamos, y bueno, le damos distintos nombres, pero es parecidito. La historia de Raquel con las mandrágoras es brujería. Bueno, eso no es, bueno, eso es digamos, estas son las plantas que se usan, digo, hay una ciencia, o sea, ¿qué quiere decir? No, eso está más cerca de la ciencia porque sabemos que, digo, todos nuestros remedios y medicamentos están hechos a base de plantas. Ese es justamente el saber, justamente, este era el poder básicamente de las mujeres, del tema de las plantas, de conocer sus propiedades, y por eso es la rebeldía de los hombres en la Edad Media, porque tenían un saber que ellos no tenían. El caso de el caso de las mandrágoras es una planta afrodisíaca, digo, que tiene un efecto, o que creían que tenía un efecto, no me consta que eso tenía un efecto, pero efectivamente estamos hablando de una planta que pensaban que incidía en la atracción sexual, en la potencia sexual, en estas cuestiones. Y en una rivalidad femenina por el hombre, que en principio estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por esas plantas, pero eso forma parte de un saber sí, de las plantas. Pero no, o sea, no es brujería, eso ya es herbolaria, digamos, es la ciencia de las plantas, que de hecho en eso se basa toda la farmacología de hoy en día. Bueno, quedan varias líneas sueltas. Aquí están proponiendo segunda parte y tercera parte. Hemos tenido una gran asistencia y lee los mensajes en el chat, que hay Ahora voy a montones. leer. Hay montones con felicitaciones incluidos y saludos. Así que bueno, yo realmente estoy súper contento. Luzco orgulloso mi camiseta de hermano, ¿no? Que eso es una larga historia familiar, pero de verdad me dio mucho gusto. Como puse en el Twitter esta mañana, por el tema y por la expositora, la propuesta definitivamente iba a valer la pena y estoy convencido que valió la pena. Hemos tenido full house. La charla queda grabada y la vamos a subir a nuestro YouTube. Después compartiremos el link para que todos los que quieran volver a verla o gente que no pudo estar por horario, sabemos que tuvimos solicitudes de gente de Israel y qué sé yo, que son como las 3 de la mañana, así que después compartiremos la información. Así que, Norma, un millón de gracias, un gran gusto, beso grande. Veo a Gracias mi a sobrina todos, muchas Edna por gracias, muchas ahí, gracias. vi a mi hermana Yael, Uy, yo están no mis puedo ver a suegros nadie. también, está mi cuñado, mi maestro, el rabino Dani Ah, bueno, está toda Goldman. la familia, Está, con razón sí, somos tantos. está bien, está bien. Es casi una celebración por Zoom. La manzana de Satán que cura y mata, es la mandrágora. Ok, así que bueno, De amor. un saludo para todos, cuídense mucho y que nos podamos ver pronto. Ok, gracias a todos.